Bueno, como sabéis, la mayoría estamos llevando a cabo unos trabajos de excavación en Resa y yo simplemente he subido aquí a presentaros a Josu Narvarte, que es nuestro director de excavación, nuestro encargado. Sin él no haríamos nada allí en Resa. Nosotros ponemos el pico y la pala y él pone el cerebro, que no es poco. Entonces, sin más, Josu pues nos va a explicar cómo van los trabajos, qué avances hemos conseguido, qué se va sacando, y sí deciros pues que para el año siguiente ya tenemos presupuesto aprobado. Seguiremos excavando y probablemente se consolidará lo que tenemos excavado, de lo que os va a hablar Josu. Y nada, pues animaros a que nos sigáis apoyando. El pueblo nos apoya, el presupuesto municipal y del Gobierno de Navarra también, menos mal, si no, no haríamos nada. Y bueno, a ver, yo creo que va a ser interesante lo que nos va a contar Josu. Y si me permite él, le voy a dejar aquí solico porque yo quiero ver, lo que va a proyectar. Y llevo gafas, pero por detrás no veo nada. Entonces me bajo y nada. Pues bienvenido, Josu, gracias por la labor que estás haciendo en Andosilla, estamos encantados y encantadas. También nos acompaña Eneco y Carlota, que han venido aquí a tomar muestras para ver cómo consolidamos el yacimiento el año que viene. Y nada, pues que estamos muy contentos y muy contentas de que estéis aquí. Y que ya sabéis, cuando haga falta ayuda, pues por los WhatsApps os pediremos ayuda. Josu? Bueno, pues os dejo con él, que es el quien realmente va a decir cosas interesantes. Bueno, pues gracias, Marifer, y gracias a todos por venir. La verdad es que a la mayoría ya os conozco y me hace ilusión volveros a ver. Bueno, la idea de la charla de hoy tampoco era hacer una cosa muy formal, sino más bien, pues ya que llevamos unos años ya de excavaciones en Resa y hace un par de años que empezamos ya a hacer campañas más largas también, pues la idea era pues bueno, hacer una pequeña retrospectiva de qué es lo que se ha hecho hasta ahora y cuáles son los resultados que se han conseguido, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a empezar presentando brevemente, porque la mayoría ya lo conocéis, el yacimiento de Resa. Hacer una pequeña presentación del proyecto arqueológico, una pequeña revisión de cómo hemos llegado hasta donde estamos, y luego me voy a extender más sobre todo en los resultados que se han conseguido, ¿no? Cuáles son los elementos arqueológicos que han aparecido en Resa. Y ya para terminar, pues plantearé pues bueno, cuáles son las perspectivas, pues como ha dicho Marifer, pues tanto para 2024 como para los años que vienen. Bueno, para empezar, igual sí que habría que empezar subrayando que Resa no es solo un yacimiento arqueológico. Como muchos ya sabéis y como pues bueno, nosotros hemos ido aprendiendo también de vosotros, en realidad Resa es un espacio bastante amplio en el cual pues, se conservan distintos topónimos, distintos nombres que hacen referencia pues, a un lugar que existió, a un poblado que existió y que ya no está, ¿no? Que sería pues, lo que sería un despoblado medieval. Sabemos por las fuentes que hay en el archivo de Navarra que en el siglo XV pues, tanto Andosilla como San Adrián estaban pleiteando entre ellos para ver quién se quedaba con el término de Resa, que por lo tanto ya estaba abandonado, y por lo tanto pues, bueno, podemos saber que es un despoblado medieval. En ese entorno, en esa zona suroeste del término municipal de Andosilla, que está marcado en rojo en el mapa de abajo, podéis ver que hay distintos topónimos, ¿no? Tenemos la zona conocida como la Val de Resa, que es una zona pues, de secano que está entre Cárcar y Andosilla, que es una zona pues, en la cual tiene unos usos agrarios, ganaderos, pues, que todavía hoy en día siguen bastante presentes. Tenemos otra serie de topónimos un poco más hacia el sur, ya en la ribera del Ebro, hacia San Adrián, que serían los sotos de Resa, en los cuales pues, bueno, pues, hoy en día tenemos desde choperas hasta zonas más o menos renaturalizadas. Y luego también se conserva un camino de Resa, ¿no? Que sería esa línea de puntos interrumpidos que va desde Cárcar hasta ese acantilado que desemboca en el Ebro. Con lo cual, bueno, pues tenemos un término más o menos definido dentro de lo que es el término municipal de Andosilla. Y en esa zona se han identificado dos yacimientos arqueológicos que están incluidos como tales en los inventarios de yacimientos arqueológicos del Gobierno de Navarra. El yacimiento Resa 1, bueno, voy a empezar por el yacimiento Resa 2, que sería el conocido como el Castillo de Resa,
Es una zona en la que hasta ahora no se ha intervenido arqueológicamente. En el término de Resa se han identificado 2 yacimientos arqueológicos, ¿no? El primero sería el del Castillo de Resa, que es ese conjunto de cuevas que están abiertos en la peña, en los cuales pues, bueno, se ha hecho una pequeña exploración, pero no se ha podido trabajar como tal porque tienen una accesibilidad muy complicada. Sabemos que ese castillo, por las fuentes documentales, pues fue la sede de una tenencia del Reino de Pamplona, por lo menos desde el siglo X hasta el XIII, cuando se abandona. Pero bueno, no sabemos realmente muy bien qué tipo de estructuras podría haber. Ahí de momento no se ha explorado mucho. Donde sí se ha explorado es en el yacimiento Resa I, que es el que se encuentra entre el término conocido como la Veguilla y el cementerio de los Moros, ¿no? Que es pues, un poco más hacia el oeste, ya en el límite casi con el término municipal de Sartaguda, que es ese promontorio que veis por encima de la propia Vega del Ebro, en el cual sí que se han realizado distintas actividades arqueológicas. Los trabajos que hemos empezado a hacer pues, se han centrado sobre todo en esta zona. El proyecto no hace falta que os lo presente, es un proyecto pues, que lleva ya unos años, desde 2018, en el que el Ayuntamiento de Andosilla se puso en contacto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi pues, para ver si se podría explorar pues, bueno, qué queda de ese despoblado de Resa, del que se tenían noticias pues, por los topónimos y por las fuentes documentales. Y bueno, a partir de ahí pues, se ha recorrido un camino pues, bastante fructífero, la verdad, ¿no? En el cual pues, hemos colaborado, pues, por un lado, la participación de los voluntarios tanto de Andosilla como de otros pueblos de alrededor, que ha sido pues, el verdadero motor del proyecto, el que ha permitido que año tras año se siguieran haciendo actividades. La colaboración entre las distintas instituciones públicas, sobre todo desde un punto de vista financiero, ¿no? Tanto el Ayuntamiento como Andosilla como el Gobierno de Navarra pues han apostado por este proyecto y pues hemos podido pues, año a año ir haciendo distintas intervenciones. Los arqueólogos que hemos venido desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi y también en los últimos 2 años pues, varios estudiantes de Historia de Arqueología de distintas universidades que han venido en prácticas a trabajar en el yacimiento. Y bueno, por último, pues la colaboración que hemos emprendido con distintos especialistas pues para tratar temas puntuales, ¿no? Ya lo ha comentado Maricer, pero hoy tenemos entre nosotros a Carlota Pintado y a Neko Iriarte, que vienen de la Universidad de Burgos, que han estado pues, bueno, tomando muestras de los materiales constructivos que se han empleado en Andosilla pues, para intentar caracterizarlos y ver cómo se construyeron los elementos que se han excavado. El trabajo empezó con una revisión de todas las fuentes, de todos los documentos que se guardan en distintos archivos. Esto lo hizo Aitor Pescador, un historiador documentalista de Aranzadi, al que prácticamente todos conocéis y que pues, bueno, ha podido rastrear toda la historia del poblado de Resa desde las primeras menciones documentales en el siglo X hasta que se abandona en el XIII. No hace falta que os repita todo lo que él ya os ha contado más de una vez y que lo cuenta mucho mejor que yo. Pero bueno, en cualquier caso, eso nos permitió empezar a realizar una prospección extensiva, ver pues, cuáles de esos elementos que aparecen en los documentos de los archivos se pueden identificar hoy en día sobre el terreno. Y ya veis que bueno, pues, aparecen bastantes elementos. Tenemos por un lado todo el conjunto central del yacimiento Resa II, en el cual hay varias estructuras, y luego tenemos un montón de enterramientos pues, repartidos por todo el espacio que está entre el Ebro y la Peña, ¿no? Y bueno, una vez identificadas esas estructuras, pues llegó el momento de la excavación. Las excavaciones empezaron pues, ya desde las primeras campañas en 2018, bajo la dirección de Juancho Aguirre Mauleón, y a partir de 2020 ya hemos tomado el relevo Manes, Arrastoa y yo, y bueno, pues hemos intervenido en distintos sectores de este yacimiento pues, para intentar excavar, para intentar identificar pues, los distintos elementos que hay, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Pues sobre todo podemos identificar tres grupos de actividades o 3 zonas bien definidas. La primera es la villa romana, que está a los pies del promontorio, en el nivel de la cota de la Vega del Ebro, diríamos. Luego hay unos registros sedimentarios que, bueno, no son desde luego construcciones humanas, pero que sí que nos permiten identificar una época de cambios, ¿no? entre la fase romana, y la fase medieval. Y luego tenemos el propio desolado medieval, que es donde nos hemos concentrado, sobre todo en los últimos 2 años. En cuanto a la villa romana, ya lo he comentado, es una villa pues, que estaría en la periferia
de lo que es la ciudad romana de Calahorra, de Calagurris, en la Vega del Ebro, una zona pues, de dedicación agraria, seguramente con un complejo productivo y residencial bastante extenso, del cual solo se ha excavado una pequeña parte, que es esa estructura que veis en la imagen. Se han excavado 2 de los muros. El muro oeste, que es el más largo, y el muro norte, que es un poco más corto. Hacia el este también se extendería ese edificio, pero lamentablemente, pues, por una serie de remociones de tierra que se hicieron en los años 70, pues no se ha podido continuar excavando hacia allí, ¿no? En cualquier caso, los distintos materiales cerámicos que aparecieron en ese edificio pues nos permiten identificarlo claramente como una cela binaria. Una cela binaria es un depósito de ánforas de vino en el cual pues, bueno, se deja madurar el vino pues, una vez que se ha hecho el mosto, con lo cual estaríamos en un complejo productivo agrario de época romana pues, bueno, bastante fácil de caracterizar. En ese sentido, pues bueno, no es un hallazgo aislado. En Navarra tenemos muchos registros arqueológicos de los primeros siglos del periodo romano, sobre todo de los siglos I y II, tanto ciudades, zonas urbanas, como la de Pamplona, desde luego, pero otras, pues como la de Calahorra, que está más cerca, o incluso Andelo, Santa Cara, bueno, hay varias. Y luego tenemos varios establecimientos rurales, que son los puntos negros que aparecen en el mapa, que serían las villas, que serían estos complejos productivos en los cuales pues, se concentrarían todas las actividades agrarias y que servían pues, de alguna manera como nodos de organización del espacio. Sabemos que esta villa, la villa de Resa, quedó abandonada en torno al siglo III, porque bueno, el edificio tenía un estrato de abandono en el cual el edificio ya no estaba en uso, sino que bueno, estaba abandonado, probablemente en proceso de ruina, y bueno, una muestra de un hueso de animal que se detectó en ese estrato pues nos ha permitido datarlo en el siglo III. El siglo III es una época de cambios para el periodo romano, es un momento en el cual pues, desde antiguo se sabe que hay una crisis bastante profunda, tanto a nivel político como a nivel económico en todo el imperio, pero en Resa hemos podido identificar una transformación que va más allá de esa crisis política y económica, ¿no? Y es que hemos podido identificar unos cambios en el ambiente, en el medio ambiente. Esa villa aparecía cubierta por un depósito bastante grueso, de más de 1,5 metros de espesor, de sedimentos, que es lo que veis en la fotografía. En el año 2021 hicimos un muestreo de esos sedimentos y bueno, hicimos un análisis de su composición elemental para ver pues, cuál es el origen de esos sedimentos que estaban cubriendo esa villa, ¿no? Y nos dimos cuenta de que bueno, pues una parte importante de esos sedimentos tienen un origen fluvial, serían registros de inundaciones del río Ebro, ¿no? En ese gráfico que aparece abajo, bueno, no me voy a meter a analizarlo con detalle, pero cada barra en azul y amarillo corresponde a una muestra de ese perfil sedimentario y bueno, pues la fracción azul corresponde al porcentaje de sedimentos de origen fluvial y la fracción en amarillo corresponde a la porción de sedimentos de origen coluvial, es decir, lo que viene cayendo de las peñas pues, como consecuencia de la erosión natural, ¿no? Como veis, hay un nivel encima de la villa en el cual hay una concentración bastante alta de sedimentos de origen fluvial, de sedimentos en azul. Eso quiere decir que hay por lo menos 1 metro de sedimentos que son registros de inundaciones del río Ebro que poco a poco fueron enterrando, que fueron cubriendo lo que quedaba de la villa, con lo cual hemos intentado datar esos sedimentos y bueno, el resultado es que casi todos ellos se depositaron a lo largo del siglo III. ¿Qué pasa? En el siglo III, una vez que la villa deja de estar ocupada, el Ebro también tiene una tasa de inundaciones pues, que al parecer es más elevada de lo que había sido hasta entonces y eso provoca pues, que esa zona que hasta entonces había estado habitada pues, deja de ser una zona segura, empieza a ser una zona que se inunda con cierta frecuencia y por lo tanto ya no se puede vivir allí. Por lo tanto, estaríamos en un contexto de cambios. No sabemos muy bien caracterizarlos todavía, pero bueno, hay cambios. Desde luego, el abandono de las villas no es un caso único en Navarra. Aquí os he puesto distintos ejemplos de Navarra o alguno también de La Rioja con la fase de ocupación de cada villa en verde. Ya veis que hay unos cuantos que o bien en el siglo III quedan abandonados o bien en el siglo III sufren una reorganización. Esos puntos rojos corresponden a fases de reorganización de esas villas.
Y bueno, pues parece ser que en el siglo III hay una transformación bastante importante pues, en casi todas las villas romanas de Navarra. O bien se abandonan, o bien se reconstruyen, o bien tienen unas transformaciones bastante significativas. Bueno, hasta ahora esto pues, se había asociado con esa crisis política. En el caso de Resa podemos afirmar pues, que también estuvo acompañada, al menos en cierta medida, por unos cambios ambientales pues, que hicieron que el modelo de agricultura, el modelo de asentamiento que hasta entonces había sido el principal, pues ya no pudiera seguir siendo factible, ¿no? Entonces esto es una cosa pues, que se ha documentado por primera vez en este territorio y que tiene su interés. Después de esta fase pasamos ya a la época medieval. Todos los registros medievales están en una cota más alta que la cota romana. En este caso estaríamos en una zona fuera del peligro de inundación del Ebro. Y en este caso tenemos varios elementos que han sido excavados. Esta es la fotografía aérea que hemos hecho una vez terminada la campaña de excavación de este año, en agosto. Veis que hay distintos elementos. Os voy a señalar los más importantes. Veis marcado con un cuadro y el letrero E01 el gran edificio que aparece en el centro del yacimiento, ¿no? Ese edificio en el que nos hemos concentrado sobre todo y que luego describiré con más detalle. Tenemos un segundo edificio, que es el edificio E02, y tenemos también una necrópolis, una serie de enterramientos que hay dispersos a lo largo de todo el sector. Además de eso, tenemos también otras estructuras que han ido apareciendo a lo largo de las distintas campañas en las que de momento no nos hemos metido demasiado porque ya veréis que con lo que ha salido hasta ahora tenemos bastante trabajo. Voy a empezar por el edificio E02, que fue el primero que se excavó. Este se excavó bajo la dirección de Juancho Aguirre Mauleón en el año 2020. Es un lagar, 2019, perdón. Es un lagar bastante monumental, de dimensiones pues, bastante considerables. Ya veis que tiene 2 piletas para el prensado de la uva, un conducto que lleva el mosto desde esas piletas hasta el depósito que aparece abajo a la izquierda y ese depósito para recogerlo, ¿no? Entonces es una instalación productiva relacionada con la producción del vino, con unas características, pues un tamaño, una entidad, unas medidas bastante importantes, pero tipológicamente es difícil de datar. No sabemos muy bien de qué cronología, de qué fechas estamos hablando. ¿Cuál es el problema? Que así como tenemos registros bastante bien estudiados, bastante exhaustivos de este tipo de estructuras para la época romana, este libro de Torcularia es una colección exhaustiva de todas las presas de vino, todos los lagares que se han excavado en toda la península ibérica para la época romana. Para la época medieval no tenemos un trabajo similar, no tenemos una recopilación, con lo cual sí que podemos relacionar esta estructura, tiene algunas similaridades perdón, con algunas estructuras recogidas en este libro, pero no podemos confrontarlas con estructuras medievales. De manera que, la pregunta sigue abierta. Sí. Pues tampoco he hablado tanto. Bueno, pasamos al segundo elemento, la necrópolis, el cementerio. El edificio que aparece en el centro es el lagar que acabamos de ver. Ya veis que alrededor hay una serie de puntos, cada punto representa uno de los enterramientos que se han documentado, y los que tienen letreros son los enterramientos que se han excavado. Se ha excavado un total de 14 enterramientos en una superficie de más de 200 metros de ancho, y de esos 14 enterramientos se han datado 6. Los más antiguos datan del siglo VI, es decir, tienen más de 1500 años de antigüedad. Los más modernos datan del siglo XII-XIII, es decir, estarían relacionados o estarían en línea con la fecha de abandono del poblado de Resa. Y entre medias tenemos un periodo de casi 700 años en los cuales ese cementerio, esa necrópolis, estuvo en uso. Dentro de esos enterramientos que se han excavado, he subrayado 2 que me parecen quizás los más significativos. El primero es la tumba 1-2020, que es un enterramiento que está a unos 20 metros al norte del edificio central de la iglesia, que es el que se fechó en el siglo VI. Es un enterramiento pues, bastante monumental, de los mejor conservados de todo el yacimiento.
tenía 2 individuos dentro de una cámara de lajas y además se recuperaron restos de una caja de madera. Y bueno, se dataron los 2 individuos, se dató la caja y las 3 dataciones son coherentes. Las 3 son del siglo VI, con lo cual sería pues bueno, un enterramiento verdaderamente muy antiguo. Estaríamos en una fase pues, posterior a la romanización, en un momento pues, en el cual bueno, estaríamos en una fase visigoda, diríamos, ¿no? Y la segunda que he subrayado es la tumba 1-2022, que es la que hemos excavado este año, porque en este caso estaba asociada al edificio principal, al gran edificio central del que vamos a hablar ahora, que nos permitía identificarlo como una iglesia, porque si hay tumbas adosadas a su muro, pues quiere decir que es una iglesia. Y bueno, en este caso, este enterramiento pues nos daba muchas esperanzas de poder datar la propia iglesia. Hemos realizado la datación, los resultados, esto es una primicia, nos han llegado este mismo mes y bueno, pues es un enterramiento de los siglos XI o XII. Con lo cual, bueno, es un poco posterior de lo que pensábamos, pero bueno, nos permite ir juntando las piezas del puzzle. Y con esto llegamos ya a la Madre del Cordero, que es el edificio central, el edificio E01, que identificamos con una iglesia. Está a escasos metros del lagar. Como veis, en el muro norte tiene este enterramiento del que os acabo de hablar, este enterramiento que hemos excavado y datado este año, y tiene pues, la planta que veis en la imagen. Es una planta bueno, bastante llamativa para una iglesia medieval. Primero por su tamaño. Tiene una longitud de 23 metros y una anchura de 6,5. Puede parecer que es poco, pero para una iglesia medieval es un tamaño muy muy grande. Es un edificio bueno, de dimensiones bastante considerables. Además tiene una forma bastante particular. Tiene una nave central, rectangular, con un acceso bastante monumental. Veis que tiene, desde el atrio tiene una serie de lajas puestas como umbral, que son piezas de una sola piedra, monolíticas, con más de 1 metro de anchura, es decir, son piezas pues, que tienen cierta monumentalidad. Y esa nave, en el lado este, tiene un muro con una abertura central. No se ve muy bien porque no lo hemos terminado de excavar del todo. Veis unas manchas, unos polígonos en rojo. Bueno, eso son una serie de sillares, de postes, de piedra, de yeso, que aparecieron mezclados con el derrumbe, que probablemente son los restos de una columnata que estaba alineada a lo largo de la nave, es decir, que separaba, que articulaba la nave en 2 o 3 espacios, y ese muro con abertura en el este sería un iconostasio. Un iconostasio es un elemento propio de la arquitectura cristiana prerrománica, relacionada con los cultos mudéjares, con los cultos visigodos, también con los cultos orientales más tarde, en los cuales la función que tiene este presbiterio, la función que tiene este iconostasio es separar el espacio donde están los fieles, la nave, del espacio donde está el altar, que es donde tiene lugar la Eucaristía, ¿no? El espacio sagrado, digamos. Detrás de este iconostasio apareció una segunda estancia rectangular, que aparece en la imagen con el nombre de presbiterio, también podríamos haber puesto coro. Ese es un espacio intermedio entre la zona del altar y la zona de los fieles. Es el lugar donde solían estar los clérigos, que también está separado con un muro con una abertura que da acceso ya al último espacio, que es ese ábside semicircular, que es donde estaría el altar y donde tenía lugar la Eucaristía. Bueno, este tipo de plantas no es propia de las iglesias románicas. Si habéis visitado iglesias románicas, pues habréis visto que los iconostasios no son habituales en ellas, y desde luego nos indica que tiene una cronología anterior. La pregunta es ¿de qué época? ¿No? ¿De qué época data esta iglesia? Si es románica, quiere decir que es anterior al siglo XII. Esto no es decir mucho si sabemos que el poblado se abandonó en el XIII, y bueno, pues esta es una de las preguntas principales con las que estamos trabajando en los últimos 2 años, ¿no? Hemos intentado hacer varias dataciones y la verdad es que los resultados no han sido todo lo buenos que nos hubiera gustado. En primer lugar, se dató una muestra de carbón del enlucido del interior de la iglesia, sería la flecha que aparece a la izquierda de la imagen, que nos dio una cronología, como veis, de los siglos XI, XII o incluso XIII. Eso quiere decir que estamos seguramente hemos datado la última capa de enlucido, la última capa de decoración que se le dio a esta pared antes de que la iglesia quedara abandonada a la vez que el pueblo.
Lo segundo que hemos intentado datar es, como ya hemos comentado, este enterramiento que apareció en el muro norte, la tumba 1-2022. Ya os he dicho que nos ha dado una cronología de los siglos XI-XII. Ahí tenéis concretamente la horquilla entre los años 1034 y 1178. Tampoco es una cronología muy antigua, pero lo que nos permite asegurar es que en el momento en que hicieron esta tumba, en el momento en el que enterraron a esta persona alineada con el muro de la iglesia estaba en uso. Y por último tenemos otro enterramiento que nos ha aparecido en la zona del ábside, que también se ha datado en el siglo XII. Bueno, podemos afirmar que la iglesia estaba en uso en el siglo XI, y esto no es poco. En el siglo XI tenemos, de hecho, una de las primeras menciones a una iglesia en Resa en la documentación de los archivos. Os la he puesto abajo a la izquierda, es una donación que hizo el rey Sancho IV al monasterio de San Millán de la Cogolla en el año 1071, en el cual, bueno, se recoge una mención a las palabras que están en rojo de Monasterio Santa María de Resa. No es la única iglesia que aparece mencionada en la documentación, tenemos otra iglesia de San Esteban también mencionada en esa documentación, pero bueno, en principio esta en el siglo XI pues parece ser que bueno, podría tener cierta relación pues con estas dataciones que vamos obteniendo, ¿no? Vamos acotando un poco la fecha de la iglesia. Ahora bien, sabemos que la iglesia estaba en uso en el siglo XI, pero no sabemos cuándo se construyó, desde cuándo estaba en uso. Para responder a esta pregunta, desde luego tendremos que seguir trabajando en los años que vienen, pero podemos hacer alguna hipótesis, podemos lanzar alguna teoría. Y es que, si os fijáis, la planta de la iglesia, que ya hemos comentado que no es propia de las iglesias románicas ni mucho menos, no es única. Tenemos algunas referencias que nos permiten pues, proponer que puede ser una iglesia bastante antigua. A la derecha, arriba, tenéis la planta de la iglesia de Parpalinas, en Pipaona de Ocón, a 30 kilómetros de la de Resa, en La Rioja, que tiene dos fases. La primera se construyó en el siglo V, la segunda en el siglo VI-VII, y ya veis que pues, tiene una planta bastante parecida. Tiene una planta basilical, una nave alargada, un iconostasio, un muro que separa esa nave del ábside, y el ábside es semicircular. Luego en la segunda fase ese ábside ya se convierte en un ábside rectangular. Pero bueno, tiene cierta similaridad y además está geográficamente muy cerca. Y abajo a la derecha os he puesto la planta de una iglesia muy, muy especial, que es la iglesia del anfiteatro de Tarragona. En el anfiteatro de Tarragona en el siglo IV hubo 2 mártires cristianos que fueron asesinados, se guardó la memoria de ese martirio a lo largo de los siglos, y en el siglo VI, en época visigoda, se construyó una primera basílica, que es la que aparece en color claro en ese mapa, sí, en ese plano. Ya veis que, bueno, no sé si se ve muy bien, me voy a levantar, Tiene una planta basilical, un muro que separa esa nave de un espacio intermedio, un coro, es decir, nave, iconostasio y coro presbiterio, un segundo muro de separación y un ábside semicircular. Es bastante parecida a la que tenemos en Resa. Entonces, bueno, desde luego esto no prueba nada, pero sí que son indicios que nos hacen pensar que la iglesia que estamos excavando en Resa pues, podría ser bastante antigua. No sabemos si del siglo VI, pero desde luego sí anterior al siglo XI y al siglo X. ¿Cuál es el problema? Que en Navarra, de esa cronología, de esas fechas, pues apenas tenemos indicios arqueológicos. Este es un mapa, bueno, ya perdonaréis, es un mapa muy simple, pero es que estoy trabajando en ello todavía. Estos son los registros arqueológicos de los siglos VI, VII y VIII que hay en Navarra. Ya veis que no son muchos. Tenemos, bueno, la mayor parte de los registros se concentran en Pamplona, donde tenemos 3 o 4 necrópolis, una de ellas musulmana, las demás cristianas, algunos restos del hábitat de lo que quedaba de la ciudad tardorromana y poco más. Tenemos algunos otros registros de necrópolis pues en la cuenca de Pamplona, por ejemplo en la necrópolis hay una en, si no me equivoco, en Muruzabal de Andión, hay alguna otra en el Valle del Orz y poco más. Tenemos algunos registros de época visigoda de habitaciones, de hábitats, de asentamientos que no sabemos caracterizar muy bien en Cintruénigo, y luego tenemos algunos restos de lo que podrían ser algunas iglesias sin demasiado detalle. Os he señalado 2 en concreto. La de arriba es la de Santa María de Ujue,
Es una iglesia románica muy bien conocida, seguro que la mayoría ya la conocéis, pero cuando se hicieron excavaciones hace unos años en esa iglesia, pues en el interior del ábside aparecieron los restos de un edificio más antiguo, un edificio que se dató en el siglo VI, que es el que aparece dentro de ese cuadrado negro. Es un edificio que no se ha podido caracterizar muy bien, no sabemos exactamente qué planta tenía, pero sí que parece que podría ser un edificio religioso cristiano, con lo cual, bueno, pues es una referencia que tenemos que seguirle la pista para ver si puede ser coetánea a la de Resa. Y el otro ejemplo que os he puesto es el del pueblo viejo de Caparroso, que quizás geográficamente pues es un entorno más similar al que tenemos en Resa, en el cual también hay un despoblado medieval, el del pueblo viejo. El pueblo actual está en una zona baja, en la Vega del Río, y el pueblo antiguo está en un promontorio pues, que con un control visual muy potente sobre el territorio. Y bueno, pues en los últimos 3-4 años también, como en Resa, se vienen realizando excavaciones arqueológicas en este enclave, y entre esas excavaciones se han recuperado los restos de lo que podría ser una iglesia. Una iglesia que no es del siglo VI, sino que más bien apunta a los siglos VIII, IX o incluso X, pero bueno, que también es una referencia que tenemos que considerar a la hora de contextualizarlo de Resa. Por lo tanto, tenemos necrópolis del siglo VI en adelante. No es raro que esas necrópolis estén solas, que no tengan iglesias asociadas. En Resa tenemos una necrópolis del siglo VI. Tenemos iglesias del siglo VI en adelante, aunque muchas menos. Es más habitual que aparezcan a partir del siglo VIII o incluso del siglo X. En Resa tenemos una iglesia de la cual no tenemos una cronología clara, pero bueno, pues estaríamos moviéndonos en esas fechas altomedievales. En cualquier caso, ya veis que en vista de lo que hay en Navarra, del registro arqueológico navarro, pues es una cosa pues que puede ser bastante potente, bastante innovadora, ¿no? Una cosa pues que no se ha documentado hasta la fecha. Estas son un poco las cuestiones. De cara al año que viene, de cara al año 2024, desde luego, caracterizar mejor esta iglesia es una de las principales prioridades. Tenemos que documentar mejor la planta, tenemos que compararla con todos estos edificios visigodos, mudéjares, altomedievales que podemos identificar tanto en Navarra como en el contexto cercano, en La Rioja, en Aragón, y tenemos que intentar datarla. Para eso pues tenemos algunas pistas, pues por ejemplo debajo de esta tumba que hemos excavado este año, de la tumba 1-2022, apareció otra tumba que también vamos a intentar excavar el año que viene para ver si nos da una cronología más antigua, y también el año que viene prevemos terminar de excavar toda la iglesia, de vaciarla, de quitar todos los derrumbes que tiene encima, para ver cuáles son los niveles de frecuentación. Y bueno, pues esperamos poder afinar un poco mejor esa datación. Una vez excavada, la idea es, como ha dicho Maricela al principio, consolidar bien el edificio, terminar bien de caracterizar este edificio, y a partir de ahí habrá que repensar, habrá que replanificar pues, cuál es el proceso de investigación, de valorización de este yacimiento. Esto todavía hay que definirlo, pero bueno, desde luego parece claro que como he dicho al principio, Resa no es solo un yacimiento arqueológico, no es solo un monumento, sino que es un complejo que va mucho más allá, que ocupa un espacio bastante amplio, que cobra su sentido, ¿no?, en relación con el paisaje en el que se encuentra integrado. Su relación con el río Ebro, su relación con las vías de comunicación, su relación con el control del territorio, en la Alta Edad Media pues su relación con la monarquía de Pamplona, con el establecimiento de la frontera del Ebro también, en el momento en el que Calahorra se queda bajo manos musulmanas, el castillo, la iglesia, la necrópolis, qué pasa también en esa transición del mundo romano, un poco más atrás. Si vamos más atrás, también tenemos algunos registros, algunos indicios de que podría haber algún tipo de ocupación prehistórica antes incluso de la villa romana. Con lo cual es un proyecto pues, que tiene todavía bastante que ofrecer, y desde luego con todas sus complejidades, porque las tiene, es bastante prometedor. Y nada, pues dicho esto, pues quedo a vuestra disposición si alguien tiene alguna pregunta pues para intentar aclararla.